Muy buenas y bendecidas noches, señores. Bienvenidos, Padre, bendito seas. Gracias, Señor, que nos permites un día más, que nos dejas estar aquí en tu presencia, Señor, siempre. Que te agradecemos por la lectura de tu palabra, por este manual que nos has dejado para aprender a ser hijos tuyos, Señor, para aprender a ser siervos, pero sobre todo para caminar en santidad conforme tú nos los vas enseñando. Te pedimos, Señor, que el día de hoy derrames tu bendición sobre nuestro razonamiento para que podamos comprender tu voluntad, Señor, y cumplir tu propósito. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy buenas noches, señores, bienvenidos. Ya estamos aquí y bueno, hoy mi esposita tuvo que acompañar a mi hija, por eso no está, pero vamos a comenzar con la lectura del día de hoy. En esta ocasión vamos a comenzar ya con la reflexión del hermano Ray. El versículo del día de hoy fue del profeta Oseas en el capítulo 10, versículo 12, que dice así: siembren para ustedes justicia y sieguen lealtad. Abran surcos porque es tiempo de buscar al Señor hasta que venga y haga llover justicia para ustedes. En esta mañana el Todopoderoso nos señala proféticamente dos actitudes que juntas aportan todo su significado en cada una de las circunstancias de nuestra vida, ya que en el don de lealtad entregamos todo lo que somos para vivir lo que escrito está. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Por lo tanto, somos bienaventurados al ser elegidos por el Rey de Reyes y ver cómo su justicia abre surcos en donde hay sequedad y su misericordia sobreabunda para que su agua de vida penetre limpiando hasta lo más profundo de nuestro ser y la semilla implantada en esta buena tierra sin contaminación germine, para que la salvación divina sea una realidad conforme a su voluntad. Wow, bueno, con esto ya, gracias Ray, donde quiera que estés, que Dios te bendiga, gracias por tus reflexiones y esperamos seguir recibiéndolas por muchos años más. Vamos a comenzar con la lectura. En esta ocasión también nos tocan 3 capítulos del libro de Génesis y comenzamos con el capítulo 46 y escrito está: Jacob y su familia en Egipto. Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque ahí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Y se levantó Jacob de Beerseba, y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob, y a sus niños y a sus mujeres, en los carros que Faraón había enviado para llevarlo. Y tomaron sus ganados y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán, y vinieron a Egipto, Jacob y toda su descendencia consigo, sus hijos y los hijos de sus hijos consigo, sus hijas y las hijas de sus hijos, y a toda su descendencia trajo consigo a Egipto. Y estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto: Jacob y sus hijos, Rubén el primogénito de Jacob, y los hijos de Rubén, Anoc, Falu, Esron y Carmi, los hijos de Simeón, Gemuel, Jamín, Ohad, Jaquín, Soar, y Saúl hijo de la Cananea, los hijos de Leví, Gerson, Coat y Merari, los hijos de Judá, Onán, Sela, Fares y Sara, mas y Onán murieron en la tierra de Canaán. Y los hijos de Fares fueron Esron y Amul, los hijos de Isaacar, Tola, Fua, Job y Sinrom, los hijos de Zabulón, Sered, Elón y Jaleel. Estos fueron los hijos de Lea, los que dio a luz a Jacob en Padán Aram. Además su hija Dina, 33 las personas, todas de sus hijos e hijas. Los hijos de Gad, Sifión, Agi, Esbón, Suni, Eri, Arodi y Areli. Y los hijos de Aser, Imna, Isúa, Isui, Beria, y Sara, hermana de ellos. Los hijos de Beria, Eber y Malquiel. Estos fueron los hijos de Silpa, la que Labán dio a su hija Lea, y dio a luz estos a Jacob por todas 16 personas. Los hijos de Raquel, mujer de Jacob, José y Benjamín. Y nacieron a José en la tierra de Egipto Manasés y Efraín, los que le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Los hijos de Benjamín fueron Bela, Beker, Asbel, Gera, Naamán, Ei, Ros, Mupim, Upim y Ard. Estos fueron los hijos de Raquel que nacieron a Jacob, por todas 14 personas. Los hijos de Dan, Usim, los hijos de Neftalí, Jasel, Guni, Geser y Silem.
Estos fueron los hijos de Bila, la que dio a Labán a Raquel su hija, y dio a luz estos a Jacob, por todas 7 personas. Todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto, procedentes de sus lomos, sin las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas fueron 66. Y los hijos de José que le nacieron en Egipto, 2 personas. Todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. Y envió Jacob a Judá delante de sí a José, para que le viniera a ver en Gosén. Y llegaron a la tierra de Gosén, y José unció su carro y vino a recibir a Israel, su padre, en Gosén. Y se manifestó a él, y se echó sobre su cuello, y lloró sobre su cuello largamente. Entonces Israel dijo a José: muera yo ahora, ya que he visto tu rostro, y sé que aún vives. Y José dijo a sus hermanos, y a la casa de su padre: subiré y lo haré saber a Faraón, y le diré: mis hermanos y la casa de mi padre que estaban en la tierra de Canaán han venido a mí, y los hombres son pastores de ovejas, porque son hombres ganaderos, y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tenían. Y cuando Faraón los llame, dirán, y dijere: ¿cuál es su oficio? Entonces dirán: hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moren en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Capítulo 47 del libro de Génesis, y escrito está: vino José y lo hizo saber a Faraón, y dijo: mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas, con todo lo que tienen, han venido de la tierra de Canaán. Y he aquí están en la tierra de Gosén, y de los postreros de sus hermanos tomó 5 varones y los presentó delante de Faraón. Y Faraón dijo a sus hermanos: ¿cuál es su oficio? Y ellos respondieron a Faraón: pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. Dijeron además a Faraón: para morar en esta tierra hemos venido, porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto, te rogamos ahora que permitas que habiten tus siervos en la tierra de Gosén. Entonces Faraón habló a José diciendo: tu padre y tus hermanos han venido a ti, la tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Habiten en la tierra de Gosén, y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. También José introdujo a Jacob su padre, y lo presentó delante de Faraón, y Jacob bendijo a Faraón, y dijo Faraón a Jacob: ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos, y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramesés, como mandó Faraón. Y alimentaba José a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre, con pan según el número de los hijos. No había pan en toda la tierra, y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán, por los alimentos que de él compraban, y metió José el dinero en casa de Faraón. Acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José diciendo: danos pan, ¿por qué moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero? Y José dijo: den sus ganados y yo les daré por sus ganados, si se ha acabado el dinero. Y ellos trajeron sus ganados a José, y José les dio alimentos por caballos y por el ganado de las ovejas y por el ganado de las vacas, y por asnos, y les sustentó de pan por todos sus ganados aquel año. Acabado aquel año vinieron a él el segundo año y le dijeron: no encubrimos a nuestro señor que el dinero ciertamente se ha acabado. También el ganado es ya de nuestro señor. Nada ha quedado delante de nuestro señor, sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos? Así nosotros como nuestra tierra. Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón, y danos semilla para que vivamos y no muramos, y no sea asolada la tierra. Entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras, porque se agravó el hambre sobre ellos, y la tierra vino a ser de Faraón. Y al pueblo lo hizo pasar a las ciudades desde un extremo al otro del territorio de Egipto. Solamente la tierra de los sacerdotes no compró, por cuanto los sacerdotes tenían ración de Faraón, y ellos comían la ración que Faraón les daba. Por eso no vendieron su tierra. Y José dijo al pueblo: he aquí les he comprado hoy a ustedes y a su tierra para Faraón,
para Faraón, ven aquí semilla y siembra en la tierra. De los frutos darán el quinto a Faraón, y a las 4 partes serán suyas para sembrar las tierras y para su mantenimiento, y de los que están en sus casas y para que coman sus niños. Y ellos respondieron, la vida nos has dado, hallemos gracia en ojos de nuestro Señor, y seamos siervos de Faraón. Entonces José lo puso por ley hasta hoy sobre la tierra de Egipto, señalando para Faraón el quinto, excepto solo de la tierra de los sacerdotes que no fue de Faraón. Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella, y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Y llegaron los días de Israel para morir, y llamó a José su hijo, y le dijo, si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto, mas cuando duerma... Aquí, permítanme un momento, sí, es que no se ve bien la lámina. Ahora sí. Y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto, mas cuando duerma con mis padres me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió, haré como tú dices. E Israel dijo, júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de su cama. Capítulo 48 del libro de Génesis, escrito está, Jacob bendice a Efraín y Manasés. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José, he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus 2 hijos, Manasés y Efraín, y se le hizo saber a Jacob diciendo, de aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama y dijo a José, el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo y me dijo, he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus 2 hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que vinieran a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos, y los que después de ellos has engendrado serán tuyos, por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino como media legua de la tierra viniendo a Efrata, y la sepulté ahí en el camino de Efrata, que es Belén. Y vio Israel los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Perdón. Y respondió José a su padre, son mis hijos que Dios me ha dado aquí. y él dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él, y él les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro, y he aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito, y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés, y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso, y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé, también él vendrá a ser un pueblo, y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo, en ti bendecirá Israel, diciendo, hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés, y dijo Israel a José, he aquí yo muero, pero Dios estará con ustedes, y los hará volver de la tierra de sus padres. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo, con mi espada y con mi arco. Bueno,
Con eso terminamos la lectura de los capítulos correspondientes del Antiguo Testamento del libro de Génesis del día de hoy. Mañana acabamos Génesis, ya ven que rapidito, medio mes, y ya vamos a acabar un capítulo de la palabra del Señor. Hay que echarle ganas para seguir adelante en esta empresa. Bueno, en el capítulo 46 vemos ahí algo que siempre me ha llamado la atención, es las palabras que Jacob le respondió a Faraón. Cuando Faraón le dice, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Jacob responde, 130 años son, pocos y malos han sido mis años. Yo al principio entendía que Jacob se estaba quejando de que había tenido muy mala suerte por todo lo que vimos en los capítulos anteriores, por todo lo que pasó, que de eso se estaba quejando Jacob. Sin embargo, si vemos en una lectura más profunda, si ustedes lo pueden ver, en realidad Jacob no se estaba quejando, más bien estaba avergonzado de que esos 130 años habían sido malos para el Señor, precisamente por todo lo que hizo, desde que comenzamos que le robó la primogenitura a Esaú, hasta que regresó y lo engañó. A eso se refiere Jacob, que sus años fueron malos, pero malos a la vista del Señor, no malos para él, ¿no? Él ya decía, pues independientemente de todo lo que pasé, he hecho maldad toda mi vida. Eso es a lo que se refiere Jacob. En el capítulo 47 tenemos que ver cuántos eran el pueblo de Israel cuando llegó a Egipto, ¿no? Si hacemos cuentas con los hijos y las mujeres que venían acompañándolos, con los siervos que traían, con las siervas, porque recuerden que la palabra dice que Jacob Israel tenía muchísimos siervos, y todos esos siervos también tenían hijos, tenían esposas, además todos, la palabra bien dice que no se contaron a las mujeres. La palabra dice que llegaron 70, pero solamente de los hijos de Jacob Israel y su descendencia, pero solamente se contaron a los varones, no se contaron a los siervos que traían. Entonces estamos hablando más o menos de una cantidad de entre 100 y 120 personas que llegaron a morar en la tierra de Gosén. Cuando leamos Éxodo, que ya lo vamos a empezar a leer el día domingo, vamos a ver de qué manera se multiplicó el pueblo de Israel. Parecían conejos, pero también vamos a ver cuánto tiempo pasó de que llegaron hasta que decidieron salir. Y en el capítulo 48 vemos ahí una especie de venganza de Israel, de Jacob, contra su hijo Rubén. Rubén era el primogénito. En las leyes antiguas, en las leyes del Antiguo Testamento, al primogénito siempre le tocaba doble porción, de todo lo que tenía su papá, de la heredad que tenía. Pero Jacob Israel no se la dio. ¿Por qué? ¿Recuerdan ustedes lo que hizo Rubén? ¿Sí se acuerdan de lo que hizo Rubén? Que se acostó con Bila, la concubina de Jacob. Por eso Jacob más adelante se lo dice y le dice que por eso le quitó el derecho de primogenitura. ¿A quién se lo pasó? Se lo pasó a José. El derecho de primogenitura se lo pasó a José por medio de sus hijos. Vemos ahí en el versículo 7 que Jacob Israel le dice a José, tus hijos Efraín y Manasés míos son. Ahí Jacob Israel los estaba adoptando como hijos suyos, no los estaba reconociendo como hijos de José, sino como hijos suyos, y por tanto la doble porción que le tocaba a Rubén, su primogénito, se la dio a Efraín y Manasés. Ellos fueron los ganones, porque además de la porción que tenían Efraín y Manasés, la otra porción se la dio a José, o sea, José fue al que le tocó la doble porción por medio de sus hijos. Y ¿cómo se llama? Y vemos ahí que también Jacob Israel le dijo a José, Efraín y Manasés son mis hijos, no son tuyos, son mis hijos. Pero todos los demás hijos que te nazcan aquí en la tierra de Egipto, de Manasés en adelante, perdón, de Efraín en adelante, esos hijos iban a ser tuyos. Estos dos son míos. Ahí prácticamente se los quitó a José y él los adoptó como hijos suyos. Y vemos una promesa que le hizo hacer a José. Jacob Israel ya estaba consciente, ya tenía 147 años, ya tenía 17 años viviendo en la tierra de Egipto. Entonces él ya estaba consciente de que sus días estaban llegando a su fin.
Por lo tanto, por eso llamó para bendecir a Efraín y Manasés y para bendecir a José. Pero a José le hizo hacerle una promesa de que no quería ser enterrado en la tierra de Egipto. Él quería ser enterrado en la tierra de sus antepasados, que era en Canaán, que ahí cuando él muriera le pidió a José que lo llevara, y José cumplió su deseo. De hecho, ahora que veamos el Éxodo, también vamos a ver una promesa que le hace, que José, ¿cómo decir? Que José le pidió al pueblo de Israel que le cumplieran su último deseo. Lo vamos a ver ya pronto, ya vamos a comenzar con el libro de Éxodo. Bueno, con esto terminamos la lectura del Antiguo Testamento. Vamos a comenzar con la lectura del Nuevo Testamento. Y vamos a comenzar con el capítulo 13, solamente 30 versículos, y escrito está del Evangelio de Mateo. Parábola del sembrador. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Propósito de las parábolas. Entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiéndole les dijo, porque a ustedes les es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderán, y viendo verán y no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados sus ojos porque ven, y sus oídos porque oyen, porque de cierto les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ven, y no lo vieron, y oír lo que oyen, y no lo oyeron. Jesús explica la parábola del sembrador. Oigan pues ustedes la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Parábola del trigo y la cizaña. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto, y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquen también con ella el trigo. Dejen crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero recojan el trigo en mi granero. ¡Wow! Bueno, con eso terminamos la lectura del, ¿cómo se llama?, del Nuevo Testamento. Aquí vemos, en el capítulo 13, es muy conocido porque es el capítulo que más parábolas tiene del libro de Mateo. Vemos que las parábolas, aquí vamos a ver muchas parábolas, creo que son como 17 parábolas las que hay aquí. Y muchas las explica el Señor.
La parábola del sembrador creo que es de todos conocida, es de todos conocida, ¿no? La que utilizan muchos predicadores, muchos pastores para, ¿cómo se llama? Explicarla para dar un sermón. A veces la sacan de contexto, a veces la explican bien, a veces la explican un poco mejor, pero vemos que nuestro mismo Señor Jesucristo no las explica, o sea, eh, está muy claro lo que él dice de a quién representa cada uno de los elementos de esta parábola. Vemos también la parábola del trigo y la cizaña, que también en la lectura del día de mañana el Señor Jesucristo nos las va a explicar qué significa esto del trigo y la cizaña. Está bien tremendo, pero también el Señor nos los explica. O sea, a veces queremos encontrarle sentido espiritual a las parábolas, a las palabras, a los versículos, cuando la misma palabra nos da la respuesta de todo lo que estamos buscando. De hecho, les comento, mañana nos van a explicar ¿cómo se llama? La parábola del trigo y la cizaña, y nos las explica el mismo Señor Jesús. Ahora, aquí lo que vemos también es que el Señor Jesús dice, ¿cómo se llama? A sus discípulos, cuando sus discípulos le preguntan, oye, ¿y por qué le enseñas a la gente con parábolas? Recuerden el contexto donde estaba Jesucristo. Estaba explicándosela al pueblo judío. Por eso menciona la profecía de Isaías de que oyendo no oyen, viendo no ven, su corazón no entiende, porque se la estaba explicando al pueblo judío. En ese momento no se lo estaba explicando a los gentiles. De hecho, por eso también el Señor Jesús les dice, ustedes fariseos creen saber mucho, pero ¿qué creen? Eso que ustedes creen saber les va a ser quitado por la revelación de la palabra del Señor. Eso que ustedes tienen y que han atesorado como conocimiento, es eso, nada más discernimiento humano cuando yo vengo a mostrarle lo espiritual. A eso se refería Jesucristo cuando les estaba diciendo que por eso les hablaba con parábolas. Los apóstoles fueron afortunados porque el Señor Jesús les dice, ¿cuántos profetas y justos quisieron ver lo que ustedes ven y oír lo que ustedes oyen y no tuvieron oportunidad? Y a ustedes, aparte de que están viendo esto, están viendo el reino de los cielos personificado y están oyendo las palabras que trae el Señor Jesucristo, el Mesías esperado. No solamente eso, sino que también se les va a explicar todo el sentido de las palabras que les estoy diciendo. De hecho, por ahí vemos en algún versículo de la palabra que el Señor Jesús les daba clases particulares a ellos en la noche, en el camino, cuando llegaban a acampar. Imagínense eso, recibir enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, cuando otra vez volvamos a leer las cartas de Pablo, vamos a ver que Pablo dice, todo lo que yo sé. Recuerden que Pablo estaba puesto para ser uno de los rabinos y todos esperaban que fuera uno de los rabinos maestros más grandes. Y sin embargo, Pablo en un versículo dice, todo lo que he aprendido, todo lo que tengo, lo tengo por basura. ¿Por qué? Por el conocimiento de Cristo. Ahí vemos por qué el Señor Jesucristo dice que lo que tienen les será quitado. Aún lo que no tienen también les será quitado. Pero también tenemos que tener cuidado porque también el Señor Jesús dice, al que tiene le será dado aún más. Y recuerden que ayer leímos que todo lo que digamos vamos a dar cuenta cuando estemos allá arriba. Entonces, si a nosotros se nos da el privilegio de leer la palabra, de compartir la palabra, de estudiar la palabra, de meditar la palabra, no quiere decir que solamente sea para nosotros, sino que también la debemos de compartir a todos aquellos que están necesitando conocer la palabra de Dios. Y créanme, gloria a Dios. Híjole, miren, como la palabra de Dios se va a volver ya una necesidad. En estos tiempos ya es una necesidad. Siempre ha sido una necesidad, pero ahora, por estos tiempos que estamos pasando, nos vamos a dar cuenta que necesitan conocer la palabra de Dios. Todo el mundo, todo el mundo. Lo malo va a ser que dentro de poco va a ser un crimen predicar la palabra de Dios. Bueno, en muchos países es un crimen y es un crimen de vida, o sea, les quitan la vida. Después nos van a querer atar las manos y la lengua para que no podamos predicar la palabra. Sin embargo, entre más estamos siendo arrinconados, amarrados, atacados por leer la palabra de Dios, más grande va a ser la necesidad de esa palabra. Miren,
Ayer mi esposa y yo, o antier, mi esposa y yo les comentamos que conserven una Biblia, por lo menos una Biblia, consérvenla y consérvenla para sí, porque dentro de poco la palabra de Dios va a ser más necesaria que la comida. Pero bueno, eso ya irá transcurriendo el tiempo. Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, por el mensaje que nos diste el día de hoy, por tu hermosa palabra, Señor, por abrir los ojos de nuestra mente, por abrirnos el corazón, Señor, por ir haciendo que este corazón duro que tenemos se convierta en un corazón conforme a tu necesidad, conforme a tu palabra, Señor, conforme a lo que tú deseas de nosotros. Te agradecemos porque estás presente diariamente en nuestra vida, nunca nos abandonas, Señor. Siempre estás desde el momento en que cerramos los ojos hasta que nos levantamos. Tú nos cuidas, Señor, día y noche, siempre estás pendiente de cada uno de nosotros. Por eso, Señor, te alabamos, te bendecimos, te amamos, Señor, te glorificamos. Y te agradecemos por las fuerzas diarias que nos das nuevamente para levantarnos, Señor, realizar nuestras labores, pero sobre todo con la mirada puesta en ti para poder seguir compartiendo tu palabra. Bendito seas, mi Dios Padre Todopoderoso, bendito seas, mi Señor Jesucristo Salvador, y bendito seas, Señor Espíritu Santo, dador de vida. Benditos sean por siempre y para siempre. Amén. Que Dios les bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.